El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. Será impuesto por la Unión ¿Sabía usted que la gente cuando fuma, cuando ingiere alimentos no saludables, está autocondenándose a una vida más corta y a enfermedad? Dos de las principales causas de muerte y de enfermedad en el mundo son el cigarrillo y la obesidad. Desgraciadamente, el cigarrillo y la obesidad se llevan a muchísima gente mucho antes de lo que podrían disfrutar de la vida. El cigarrillo es el causante de 40 enfermedades mortales en el mundo. Y la obesidad va aparejada junto con la diabetes, con enfermedades circulatorias y tiene un peso cada vez mayor. La llaman las nuevas epidemias del siglo XXI. ¿Y por qué la gente fuma sabiendo lo que le puede suceder al fumar? Porque se lo han vendido. Porque la industria del tabaco, para maximizar sus lucros, ha logrado asociar durante muchos años fumar con masculinidad, fumar hasta con salud. Recuerdan en la playa, las chicas y los muchachos jóvenes, la famosa imagen publicitaria. Y la industria de la comida rápida, también para maximizar beneficios, ha logrado insertar la idea de que esa es una comida apetecible, sabrosa, se vende por el envase, se vende por los regalitos, los lugares donde se expende están bien decorados y amplísimas campañas publicitarias en derredor de estas industrias de enorme envergadura. Estas industrias matan. La gente traga el cuento y desgraciadamente los médicos y los hospitales no pueden hacer mucho frente al envenenamiento del organismo que esto significa. ¿Y por qué se tragan ese cuento? Esto es un tema cultural, no es un tema económico o social solamente o médico solamente. La cultura, dice la UNESCO, es la manera de vivir juntos. Con eso quiere decir que la cultura es cómo percibimos la realidad, cómo percibimos las cosas que están sucediendo y cómo percibimos sus explicaciones y cómo nos imaginamos que son los líderes y cómo nos imaginamos a los que toman decisiones, a los que influyen, qué imagen tenemos de las personas, cómo en función de eso votamos en definitiva en un sistema democrático. La cultura son todas esas percepciones, actitudes, información, niveles de conocimiento, es la propaganda que se hace sobre los temas. Todo eso forma parte de la cultura. La cultura tiene mucha importancia, mucha importancia. Vamos a mostrar 4 casos en donde la cultura está siendo decisiva actualmente en el género humano. El
primer caso, la crisis económica mundial actual. Estamos en una situación muy difícil en el planeta, particularmente los jóvenes. Se multiplican todos los días, terminan de subir nuevamente las tasas de desocupación en Inglaterra, en Francia, hasta en Alemania, que se suponía que estaba en mejor situación económica, y son aceleradísimas en los Estados Unidos, en Grecia, en Irlanda, en Portugal. Estamos hablando de 2 a 5 jóvenes en cada uno de sus países que no tienen trabajo ni ninguna posibilidad a corto plazo de tener trabajo. Y mucha otra gente afectada de todos los modos posibles. Hay un relato sobre eso en la cultura que dice que la causa principal ha sido el despilfarro, la falta de ahorro, y que eso ha llevado al déficit, y que la manera de combatir eso es el ahorro público en gran escala, bajar el déficit, y que eso traería crecimiento. Ese relato se le aplicó al pueblo que más fuerte está pagando en este momento los costos del neoliberalismo dogmático, al pueblo griego. Se dice los griegos eran todos despilfarradores, gastaban por encima de lo que podían gastar, entonces generaron la deuda externa. Esa deuda externa, a su vez, con la atmósfera de gasto, déficit público, la combinación de ambos es lo que hay que combatir, y el pueblo griego se las tiene que aguantar y bajar sus niveles de vida a niveles casi infrahumanos para que eso pueda hacer cambiar la situación. Es un relato sobre la realidad, es parte de la cultura de algún sector del pueblo griego que aceptó ese relato, y de sectores del género humano que aceptaron el relato de que el pueblo griego es el culpable de lo que le está pasando. Pero hay otro relato, el relato, por ejemplo, que están desarrollando permanentemente premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, como Amartya Sen, como Paul Krugman. Es el que estamos tratando de entregar con evidencia científica permanente en nuestro análisis. Ese relato dice que esto es un cuento, que no fue así. Que Grecia es un país muy débil en una Europa donde hay varias potencias, y que el modo de funcionamiento de la eurozona es en perjuicio de los países débiles. Entonces a los países débiles les fue cada vez peor económicamente, se endeudaron, y los acreedores les cobran tasas usurarias cada vez más fuertes. En Estados Unidos la tasa de interés es menor al 1%, a Grecia le cobran el 9, el 10, actualmente el 13%. Ningún país del mundo podría soportar una deuda externa de esa magnitud con esas tasas de interés, y que lo que se le está recetando lo va a terminar de hundir, y los últimos años se estuvo hundiendo la economía. Grecia cayó un 11% desde que está aplicando la receta de la austeridad extrema y de desarmar el Estado y de bajar el nivel de vida de la población, destruyendo el mercado interno y los consumidores. Los relatos tienen mucha importancia en la práctica, porque el relato que triunfa va a ser el que va a ser convalidado electoralmente en las democracias. Entonces se está jugando las decisiones que se van a tomar en el relato que triunfa. Grecia no ha triunfado el relato del cuento de la austeridad extrema como solución, porque los griegos están viendo todos los días que eso no da ninguna solución. Entonces, cuando hubo alguna posibilidad de un referéndum, que los griegos decidieran sobre su destino, las élites impidieron el referéndum, lo prohibieron, ya estaba sancionado, y lo prohibieron porque tenían miedo de perder en el relato. Esta pelea se da en la cultura permanentemente, la pelea entre relatos. Es crucial en los Estados Unidos el relato de los indignados de Wall Street, diciendo la culpa la tiene el 1% más rico, y si el país
tiene un déficit público, se debe en una tercera parte a los impuestos que dejó de cobrar Bush al 1% más rico. Ese relato está progresando y entonces van ganando de nuevo espacio las posiciones que dicen que tiene que haber mucha más equidad en la economía. El relato en la cultura es decisivo. Mi segundo ejemplo, el relato en la cultura respecto a la corrupción. ¿Por qué Noruega, Suecia, Finlandia, los países nórdicos son los menos corruptos del planeta? ¿Por qué? Los relatos tradicionales sobre la corrupción dicen que la corrupción tiene que ver, entre los aspectos cruciales, con el nivel de represión que hay en una sociedad. Y las dictaduras militares, por ejemplo, inventaron el relato de que una dictadura militar podía suprimir la corrupción. Pinochet hizo su dictadura bajo el lema de que él era un dictador que había suprimido la corrupción. Y resulta que esto no tenía nada que ver con la realidad. La corrupción funcionó todo el tiempo, pero además el corrupto mayor era Pinochet. Se le descubrieron infinitas cuentas a él y a todos sus familiares en múltiples bancos, en el banco Rix en los Estados Unidos. Se había enriquecido totalmente robándole miserablemente al pueblo chileno. O sea, aparte de ser un dictador asesino, asesinó a más de 3.000 personas, era un corrupto total. Pero el relato era asociar corrupción con democracias débiles y dictadura con eliminación de la corrupción. Esto aprendido en otros pueblos de América Latina que creen que las dictaduras solucionan la corrupción. Los países nórdicos no tienen corrupción, no tienen dictadura, son gobiernos absolutamente de las democracias más activas que existen en el planeta. Ni siquiera tienen policía, la policía es muy reducida porque no tienen delitos. Y entonces, ¿por qué no tienen corrupción? Por la cultura, porque en esos países un corrupto es mal visto por toda la sociedad. Porque la sociedad tiene en su cultura anticuerpos contra la corrupción. Un corrupto sería expulsado de los clubes a los que pertenece. Sería radiado y marginado por su propia familia. Toda la sociedad lo sancionaría. Sería un paria. En la Argentina de los 90, como se corrompía desde el poder, en la Argentina de Menem, los corruptos se transformaron casi en un sector aplaudido por una parte de la sociedad. Se enriquecían en poco tiempo, lo hacían hábilmente, guardando las apariencias, y eso era ser un vivo, no un corrupto, sino ser un vivo. En Noruega, en Suecia, en Dinamarca o en Finlandia, alguien que hace las cosas que hicieron en la Argentina de los 90, ministros, altos dignatarios, según todas las acusaciones que hay en los tribunales, el presidente de aquel entonces, etcétera, serían expulsados de la sociedad. Además de las sanciones legales, tendrían todo tipo de sanciones morales, porque en la cultura hay fuerte la idea de que la corrupción es contra el género humano, contra la moral. Les he mostrado cómo lo que pasa en la cultura respecto a la comprensión de cuáles son las causas de la crisis económica va a llevar a recetas que van a agudizar la crisis económica, como la que le están aplicando a Grecia o como la que el Tea Party le quiere aplicar a los Estados Unidos, o va a llevar a soluciones económicas que van a permitir mejorar la situación de la gente, como lo que ha sucedido en los países nórdicos o lo que viene sucediendo en América del Sur. Les he mostrado en segundo lugar otro caso distinto, cómo la corrupción se puede asociar con
poderes fuertes que eliminen la corrupción, y normalmente las dictaduras todas han sido corruptas, porque concentrar todo el poder en un grupo que no fue elegido por nadie, además, es crear todas las condiciones para que la corrupción florezca. O la corrupción puede ser combatida desde la ley, hay que combatirla siempre desde la ley, pero desde la educación, desde la cultura, creando anticuerpos. Un tercer ejemplo de la importancia que tiene la cultura. Ustedes saben que millones de latinoamericanos en los años 90 se fueron de sus países porque no podían sobrevivir económicamente y se fueron a tratar de conseguir trabajo en los Estados Unidos, en el Canadá, hasta en Australia y en España principalmente, y algunos otros países europeos. Se fueron, trabajan allá, lo hacen en condiciones muy difíciles, ahora la crisis las ha puesto mucho más difíciles todavía, y no realmente trabajan, está medido, trabajan en 2 o 3 trabajos, en los peores trabajos, donde nadie quiere trabajar. Allí están los ecuatorianos, los dominicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, trabajando en las cocinas de los restaurantes en los Estados Unidos, en las obras de construcción, como albañiles, limpiando las oficinas. Ganan muy poco, ganan menos del nivel de pobreza en los Estados Unidos. Han producido un fenómeno cultural absolutamente excepcional, de solidaridad pura, las remesas migratorias. De todo lo que ganan, mandan el 15% a sus familias en los países de donde vinieron. No tienen nada y se sacan de la boca y le mandan a los hijos, a las madres, a los tíos, a los pequeños pueblitos de donde vinieron, de Honduras, de Guatemala. Y todo eso junto ha sido el mayor ingreso de capitales que ha tenido América Latina en los últimos 20 años. Mandan 8 veces por año envíos de 250 a 300 dólares 8 veces por año. Todo eso sumado llegó a ser, hasta antes de la crisis, hasta 2 o 3 años atrás, 60.000 millones de dólares por año. Es la segunda fuente de ingreso de México. Después del petróleo, vienen los inmigrantes pobres en los Estados Unidos, le mandan a México. Y uno se pregunta, ¿y por qué estos pobres que trabajan tan duro mandan sus no ahorros, sino de lo que ganan, simplemente lo poco que ganan, a sus familias en sus países de origen? Nunca se pusieron de acuerdo. No es que se reunieron todos los dominicanos que viven en Nueva York, que son más de 300.000, o los guatemaltecos y salvadoreños que viven en Washington, que son más de 200.000, y que se reunieron y resolvieron juntos hacer eso. Cada uno lo manda por su cuenta, ¿no? ¿Saben por qué? Por un valor cultural, por la familia. Porque creen en la familia, porque en América Latina se cree en la familia. Y para ellos la familia es fundamental en sus vidas. Entonces trabajan muy duro y se sacan de la boca para poder mandar a sus familias. Y además a fin de año se van a visitar a su familia en Navidad y en Año Nuevo, y van como Papá Noel, van cargados en los aviones de todo tipo de cosas para darle a la familia físicamente. El mayor fenómeno de solidaridad que ha conocido América Latina, la solidaridad de los pobres con los pobres, movilizada por la familia, puros valores culturales, nada que ver con la macroeconomía, con las inversiones, con el dólar, nada que ver con eso, sino puros valores éticos, familia, solidaridad, ancladas en la cultura de estos latinoamericanos pobres. Mi último ejemplo. América Latina padeció algunas de las dictaduras más aberrantes en los últimos años de la historia, ¿no? Esta dictadura chilena que asesinó a 3.000 chilenos
empezando por algunos de los ídolos mayores de la cultura chilena, esta dictadura brasilera, esta dictadura uruguaya, que asesinaban impunemente, protegiendo al 1% más rico de la población, a las élites de las élites, y esta dictadura argentina. Lo que sucedió en la Argentina no tiene otro nombre, no se puede parangonar solamente al genocidio de los nazis. Y fueron los nazis, porque en definitiva la ideología de los altos mandos argentinos surgió de las doctrinas nazis. Asesinaron a 30.000 chicos y muchachas jóvenes, en su inmensa mayoría, haciendo además distingos raciales. Hubo 2.000 judíos, por ejemplo, asesinados. El ser judío ya era candidato directo al asesinado, porque en la mentalidad nazi eso funcionaba así. Se construyó un relato sobre eso, un relato que lo legitimaba, que una parte de la población, cada vez que le hablaban de los asesinatos, que muy pocos medios argentinos informaron en la marcha misma de la situación, cada vez que se hablaba de los desaparecidos, serían sí, los desaparecieron por algo será. El relato que sugería que había una culpabilidad, y fuere cual fuere la culpabilidad. ¿En qué tribunales juzgaron a los 30.000 asesinados? ¿Quién le dio el derecho a alguien a decidir sobre la vida y la muerte del otro y a apoderarse de los bebés y a robar? Todas las atrocidades, todas juntas. Nadie describió mejor que Ernesto Sábato, cuando presidió la comisión de Nunca Más del informe sobre las atrocidades de la dictadura, y cuando le preguntaban, Ernesto Sábato decía, ¿qué sintió siendo el presidente de esa comisión y siendo amenazado de muerte casi todos los días que fue presidente de esa comisión? Sentí que cada vez que escuchaba los testimonios de los familiares de los desaparecidos, yo entraba en el infierno, porque eso fue el infierno lo que creó la dictadura militar. El relato justificativo del infierno. ¿Cómo se pudo desarrollar el Mundial de Fútbol en la Argentina teniendo al lado los gritos de tortura y de asesinato y una parte de la población ser absolutamente indiferente? Porque se tragaba el relato. Surgió el otro relato. En la cultura argentina, con toda fuerza, lo mismo que en la brasilera, que en la chilena, que en la uruguaya, surgió el otro relato. Hay que cultivar la cultura. La cultura no llueve, tiene que haber políticas culturales. No es casual que las dictaduras y que los sistemas en donde gobierna el 1% marginan a la cultura. No invierten ni en cine de jóvenes, ni en televisión educativa, ni en teatro, ni en literatura. Reducen las cifras de la inversión cultural al mínimo. En los 4 países que mencionó, hoy la cultura tiene un presupuesto real, importante. Está floreciendo el cine independiente, está floreciendo espacios educativos. El canal Educar a la cabeza de ellos es un ejemplo, es una referencia mundial. Actualmente está floreciendo el teatro, la literatura, hay apoyo a la cultura. A una democracia real le importa la cultura, y la cultura es el gran motor de una democracia real. La cultura es fundamental y hay una lucha para relegar la cultura o para vender versiones al interior de la cultura que favorezcan a los mayores intereses. Las políticas de los 90 cambiaron en todos los países que mencioné, pero los cambios en la cultura son mucho más lentos. Hay que dar la pelea en el campo de la cultura. Hay una pelea entre los relatos. Está el relato del 1% y está el relato de las mayorías populares. Las mayorías populares tienen la verdad en la historia, porque son los que sufren la historia. Les mostré cómo los relatos falsos llevan a que la gente fume,
y sea obesa, se autoenvenene. Les mostré cómo los relatos falsos están tratando de legitimar las recetas neoliberales ortodoxas. Les mostré cómo los relatos falsos legitiman que se crea que la dictadura es la solución para la corrupción. Les mostré cómo la solidaridad entre los pobres, desde valores culturales con la familia como valor básico, causó la mayor ola de solidaridad que tuvo América Latina para los pobres en los últimos 30 años. Y les mostré finalmente cómo recuperar la memoria y esclarecer que lo que sucedió fue simplemente el asesinato nazi en tierra argentina o en tierra brasilera o uruguaya o chilena, que a través del cine, de la educación, de las diferentes áreas de la cultura, es la manera de recuperar la memoria. La pelea por los relatos, la pelea por la cultura, continúa todos los días. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Millones de personas